bienvenido. Me llamo Cristóbal, soy monitor de informática desde el año 1995. He impartido cursos de todo tipo y de toda índole. Yo soy técnico auxiliar de electrónica y también técnico del sistema microinformático y redes. Bueno, siguiendo con lo que hemos comentado antes, comentaremos que la memoria RAM es la memoria que utiliza el ordenador para trabajar. Dicho de otra manera, cuando yo escribo una carta, yo antes de guardar esa carta, cuando la estoy escribiendo, está en memoria RAM, que es la memoria que utiliza el ordenador mientras que estamos trabajando con él y no guardamos nada. Por ejemplo, yo estoy navegando, estoy visitando un sitio web, una página web, pues en ese momento estoy trabajando con la memoria RAM. La memoria RAM es la que utiliza el ordenador siempre para trabajar. Cuanta más memoria RAM tengamos disponible, más rápido, entre otras cosas, es uno de los componentes, no todos, que nos va a permitir la rapidez del equipo. Y estaría el micro, el disco duro, ya sea SSD sobre todo, en fin, las diferentes tecnologías que hay hoy en día al año en el que estamos, en el 2022, ¿vale? Bueno, eso es la memoria RAM, que ya os digo, puede ser tanto para portátiles como para equipos. Luego tenemos lo que nos llamamos nosotros la memoria ROM, Read Only Memory, memoria de solo lectura, que hoy en día esto ya está fundido con la BIOS, se llama ROM BIOS o Flash BIOS. ¿Por qué? Porque esto en conjunto forman lo que llamamos nosotros la memoria de configuración del ordenador, o dicho de otra manera, es la memoria que un técnico modifica, configura, utiliza cuando añadimos algo nuevo a nuestro equipo, un elemento nuevo, como puede ser más memoria, otro disco duro nuevo, otro componente nuevo. Es una memoria que se encarga solamente de que los diferentes dispositivos electrónicos que tiene o que incorpora el ordenador de forma interna estén configurados óptimamente y funcionen correctamente. Y eso es lo que llamamos la ROM BIOS o Flash BIOS o memoria BIOS del equipo. Y además se encarga de que el equipo arranque en un cierto orden, o sea, que se arranque desde el disco duro, desde ROM, desde, por ejemplo, Internet o cualquier otra. Es la memoria de configuración. Desde aquí, por ejemplo, podemos hacer un overclocking, que llamamos, o un overclock, que es digamos, forzar el micro para que trabaje a más velocidad de la que está diseñado, ¿no? Entre otras cosas. Luego tenemos la memoria caché, que es una memoria intermedia, dijimos, que hace como de puente entre el micro, o sea, lo que es entre el cerebro del ordenador y la memoria RAM, ¿vale? Y como hemos dicho, la memoria caché acelera la lectura y escritura. Pero la memoria caché no solo está disponible en la memoria ROM o en la memoria RAM, sino que está disponible en todas partes del equipo, en el micro, en el disco duro, en diferentes otros componentes. Bueno, sigamos viendo. ¿Qué son los bus? Bueno, generalmente los bus son, si habéis visto alguna vez una placa, los bus son esas fibritas que vemos, esas láminas, esos hilos, digamos, de oro o de plata, que interconectan, son como pequeños cables que interconectan todos los componentes internos del ordenador. Eso es lo que llamamos un bus. Generalmente hay 3 bus. Podemos generalizando, ¿eh? Tenemos el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. El bus de datos lo que hace es, como su nombre indica, recoge los datos de los diferentes periféricos, como puede ser, por ejemplo, un disco duro externo o un USB, o sea, algo que incorporemos, una cámara de fotos, por ejemplo. Lo que hace es transmitir lo que es el micro. Y también se encarga, por ejemplo, he puesto lo de semáforo porque se encarga de decir, de repartir un poco la información y de frenar la información que llega al micro y decir, bueno, esta sí, esta no, ¿no? Luego tenemos el bus de direcciones. El bus de direcciones generalmente trabaja con lo que es la memoria del ordenador. Una cosa es el cerebro, la CPU o ALU,
que es lo que dirige el ordenador, y otra cosa es la memoria, ¿vale? La memoria, para poder trabajar con ella en la informática de toda la vida, en la cuántica no, pero en la informática hasta ahora que hemos estado trabajando desde los años 60-70, es lo que llamamos nosotros el bus de direcciones. O sea, a cada, digamos, la memoria, para que me entendáis, son como pequeños cuadritos o almacenes que tiene el ordenador para guardar datos. ¿Qué pasa? Que lo mismo que nosotros, por ejemplo, en una ciudad, para saber dónde tiene que ir una determinada carta, utilizamos un buzón y una dirección, pues lo mismo le pasa al ordenador. Y eso es lo que llamamos bus de direcciones. Cuando el ordenador tiene que guardar un determinado dato en un sitio localizado de la memoria, pues le pone una dirección y ahí la guarda. Por ejemplo, el resultado de un cálculo matemático lo guarda en una dirección de memoria y de esa manera la localiza. Y eso es lo que llamamos el bus de direcciones. Luego está el bus de control, que se encarga de controlar que las diferentes transmisiones de datos o de información entre los elementos que vemos aquí de la placa no tengan, digamos, interferencias o que no colapsen porque hay mucha información, sino, digamos, actúa como de policía para que sí pasen unos datos u otros no, a grosso modo, ¿vale? Luego tenemos hemos visto que son las ranuras de expansión. Estas ya están un poco obsoletas, las PCI, están obsoletas, digo, porque esto, las placas base ya a este tiempo van cambiando. Estas ya son un cableado que ya es antiguo. Este es el antiguo cableado IDE. Hoy en día se utiliza el SATA, que serían estos conectores, pero bueno, para que veáis también que esto va pues, cambiando muy rápidamente. Luego, ¿qué es un periférico? Un periférico es, como su palabra indica, periferia significa algo que rodea a algo, ¿no? Periférico es lo que rodea, en este caso, al ordenador. Un periférico es pues todo lo que no es un componente interno del equipo. Por ejemplo, el ratón que aquí vemos es un periférico. Una impresora es un periférico. Un teclado es un periférico. Y así tenemos periféricos de entrada, por ejemplo el teclado, una cámara web, un escáner, o sea, todo lo que permita meter información en el equipo. O sea, si yo escribo en el teclado, eso introduce datos, ¿no? Un monitor los muestra, ese sería de salida. O sea, de salida son los que muestran información, por ejemplo, un monitor o una impresora, y de entrada los que permiten que entre, como su nombre indica, un teclado, una webcam, un lector de huellas, por ejemplo. Periférico de almacenamiento, bueno, pues todo el mundo sabe lo que es. Un pincho, un pendrive, de los que utilizamos hoy en día, una tarjeta de memoria, un disco externo, o sea, cualquier cosa, la nube, por ejemplo, el cloud, que hoy está muy de moda, que es el futuro, además, ciertamente. Vamos a eso, la informática en un principio empezó así, eran terminales, equipos con teclado y pantalla en los años 60, 70, y al final, pues, fue evolucionando lo que conocemos ahora y con el tiempo va a llegar otra vez a lo anterior. O sea, todo va a estar centralizado en un ordenador o en una serie de ordenadores, servidores en la nube, y nosotros al final desaparecerá lo que tenemos el equipo hoy normal o lo que conocemos como el equipo normal, y tendremos una pantalla y un teclado. De hecho, ya existe lo que llamamos la típica televisiones inteligentes, ¿no? Que llamamos. Bueno, periféricos de comunicación, pues son aquellos que nos permiten pues conectarnos a internet o a redes. Y luego los periféricos mixtos son aquellos como por ejemplo la impresora, el escáner. Periféricos mixtos son aquellos que permiten tanto la entrada como la salida. Por ejemplo, este tipo de impresora que permitiría imprimir y además permitiría escanear. Cuando yo escaneo, estoy introduciendo datos en el ordenador y cuando imprimo lo estoy sacando. Por lo tanto es mixto. El teclado no es mixto porque el teclado solamente permite entrar datos, solo una operación. Luego es de entrada, ¿vale? El ratón igual. La pantalla, por ejemplo, es de salida.
¿vale? Periféricos de entrada, los que permiten introducir datos, periféricos de salida, los que permiten mostrar datos, y mixtos, los que permiten las dos cosas. Tipos de teclados, hoy en día hay miles y miles de teclados. Los hay enrollables, los hay preparados para antilíquidos, o sea, para que no se pierda. Antiguamente teníamos los teclados XT que se llamaban, o AT de 83 teclas, estamos hablando de los años 80-90. Luego se le llamó teclado expandido porque incorporaba las teclas, para que me entendáis, ese pequeño teclado que tenemos todos en la derecha, que es este de aquí, donde están los numeritos, que son los números que se utilizan en programas bancarios o en los bancos, por ejemplo, en las cajas cuando vamos habitualmente a ingresar, aunque hoy en día ya se hace todo telemáticamente, ¿no? Teclados Windows, que son los primeros que aparecieron con las teclas básicas de Windows. Teclados multimedia, que incorporan lo que es el play, el stop, o sea, esos botones. Los teclados inalámbricos, que ya sabéis que no utilizan cables. Los portátiles, que utilizan lo que llamamos el Bluetooth. Los ergonómicos son aquellos que están partidos, están diseñados para que no te duelen la mano, la muñeca. Los retroiluminados, como son que vemos aquí en la fotografía. Teclados enrollables o de goma, como se utilizan, por ejemplo, en sitios de alto riesgo, por ejemplo, ahora que está tan en boga esto de los virus, con esto de la pandemia que hemos estado viviendo, ¿no? Bueno, estos son solamente algunos, pero los hay de muchos tipos. Incluso los hay de realidad virtual, o sea, que proyectan una serie de imágenes o de teclas en una superficie plana, y nosotros al superponer nuestros dedos sobre esa superficie lo detectan los LED y los hay teclados virtuales, o sea, los hay de muchos tipos. Pero en general sí tenemos que distinguir que de tantos tipos como hay, generalmente hay solo dos grupos o dos familias, el mecánico o de membrana. Para que me entendáis, un teclado de membrana, da igual que sea de cualquier de estos tipos, me da igual, puede haber multimedia, inalámbrico, pero membrana significa que debajo de la tecla lo que hay es, para que me entendáis, una pequeña burbuja de goma que golpea un conector abajo. Entonces o sea, los teclados de membrana se reconocen rápidamente porque son muy suaves y no hacen ruido. Por eso se les llama de membrana. Y los teclados mecánicos son los que había antiguamente desde los años 80-90, que son los que hacen ruido, o sea, los que al teclar clac clac suenan. ¿Por qué? Porque llevan muelles y una serie de componentes. Entonces son teclados que soportan un trabajo más duro y duran más tiempo, obviamente. Pero vamos, si os soy sincero, hoy en día al ritmo que va esto y el precio que tienen los teclados, da igual un tipo de teclado o de otro. Pero sí es cierto que un teclado mecánico es mucho mejor que uno de membrana. Lo notaréis por la dureza, por el sonido sobre todo, por el tacto. Un tipo de teclado que funciona en cualquier ambiente. Los teclados de membrana con el tiempo se les quebrajan, ceden y demás. Aquí vemos lo que os decía antes, los tipos de teclado. Estas son las teclas de Windows, ¿vale? Las teclas de función son las que tenemos arriba. Se le llaman teclas de función porque tienen una función determinada, o sea, dependiendo del programa, de la aplicación que esté utilizando. Por ejemplo, estoy utilizando un programa de contabilidad, para lo mejor F5 es para guardar los datos. Si yo ahora no estoy trabajando con un programa de contabilidad y trabajo con un programa, por ejemplo, no sé, pues para imprimir cartas, a lo mejor la tecla F5 tiene otra función. Por eso se le llaman teclas de función, porque son teclas que no tienen un valor como puede tener la R. Si yo sé que pulso la R, sale una R. No va a salir otra cosa, ¿no? O si pulso la E, sale una E. Pero estas, por ejemplo, estas teclas no tienen valor. El valor cambia dependiendo de aquella cosa que utilicemos en el equipo. Luego tenemos la tecla escape, que generalmente se utiliza, como su nombre indica, para salir de algo que esté haciendo. O sea, yo tengo una ventanita, para aquellos que no sepáis nada, que se supone que sois los que estáis viendo estos vídeos, yo pulso la tecla escape y se cierra la ventana o desaparece, ¿vale? Luego tengo la tecla de mayúscula, que está de aquí, para poner una letra, o esta de aquí, o bloque de mayúsculas, que hace lo mismo.
la tecla ALT, teclas especiales, ¿no? La barra espaciadora, las flechitas de dirección o teclas de dirección, que son las que se utiliza para moverse hacia arriba, abajo, derecha e izquierda dentro de un programa o de un juego, las teclas de edición. Estas teclas de edición